presentan Mano a Mano. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano. Un gusto poder acompañarlos. Soy Amalia Cutillo, vamos a estar aquí hasta las 22 horas en ausencia de mi compañero Roberto Pérez, con temas realmente muy, pero muy interesantes y que nos deben ocupar como sociedad. Por un lado, lo que tiene que ver con el aumento de número de personas infectadas con VIH, que aumentó considerablemente ya en este 2024. Y también vamos a estar hablando de otro aniversario más, 20 años de la tragedia del Iquá Bolaños. ¿Qué aprendimos los paraguayos de esa tragedia en cuanto a las medidas de seguridad y también, por supuesto, en primera persona, los familiares de las víctimas del Iquá Bolaños? Pero quiero recibir ya a nuestra primera invitada de esta noche, que es la doctora María Vera. Ella es jefa del laboratorio de Pronacida. ¿Está bien, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, porque como compartía ya con los televidentes, estos números nos deben ocupar bastante en cuanto a la detección rápida, por un lado, y por otro lado en lo que tiene que ver con la prevención. Pero me quiero fijar primero en esa detección rápida. ¿Qué es lo que más cuesta, doctora? Sí, realmente nosotros como responsables del Programa Nacional de SIDA estamos muy preocupados, ¿verdad?, por el aumento importante que tenemos de números de casos nuevos día a día. Sobre todo gente joven, personas, inclusive adolescentes. Nosotros en este momento en el Ministerio de Salud Pública tenemos disponible pruebas rápidas, que significan que una persona, cualquier persona, sin necesidad de una prescripción, puede acercarse a los diferentes lugares y solicitar la prueba. La prueba tiene que ser voluntaria y tienen que tener la certeza que es confidencial. Se puede acercar a cualquier servicio del Ministerio de Salud Pública y también hay otras organizaciones que apoyan a la lucha contra el SIDA en el Paraguay. ¿Eso hace cuánto tiempo que tenemos, doctora? Y tenemos aquí incluso en nuestra mesa de trabajo y podemos mostrar un poquito, doctora. Sí. Te paso ahí para que vos le muestres a nuestros televidentes de qué se trata, porque le decía yo, generalmente cuando te incluyen en el examen médico general, por decirlo de alguna manera, dice el de VIH, y tenés que firmar una autorización. Y es ahí donde parece que algunos retroceden a la hora de firmar esa autorización y de que se le haga. Sí. ¿Dónde está ahí el temor? ¿En la confidencialidad o en qué? Realmente existe una ley en Paraguay, que es la ley 3940, que es del año 90, cuando se iniciaba la epidemia del VIH en el mundo realmente. Y esa ley lo que exigía es que toda persona firme su consentimiento, o sea que nosotros no podamos hacer una prueba sin que la persona conozca la situación. Para comparar, es como cuando las mujeres vamos a vernos el PAP. Sí. Entonces damos una autorización. Sí, y cualquier procedimiento médico a que uno se somete tiene que tener un consentimiento. Sí. Y el VIH antes, en la década del 90, era un tabú. Pero hoy el VIH es una patología como cualquier otra, como tener una diabetes, como tener una hipertensión o cualquier otra patología crónica. Sí. Hay personas que hace más de 30 años están en tratamiento y tienen una muy buena calidad de vida. Entonces es importante resaltar que tener VIH no significa que uno tiene una condena de muerte. A eso quiero llegar contigo y mostrar un poquitito la prueba, porque le vamos a preguntar después a la doctora la diferencia que hay entre VIH y también SIDA. ¿Podemos mostrar eso? Sí, realmente esta es una prueba rápida que se implementa ahora desde este año. Paraguay es el segundo país en Latinoamérica que tiene incorporado dentro del sistema de salud. Esta es una autoprueba. Sí. Nosotros tenemos diferentes lugares, yo voy a mencionar después todos los lugares donde uno puede pasar a retirar. Es una prueba que uno lleva a su casa y se hace en saliva.
En saliva. En saliva. Ok. Es una prueba de muy buena especificidad, nosotros le decimos. Entonces la persona puede tomarse en su casa y saber. Cuando tiene un resultado positivo, es importante que las personas acudan a un servicio de salud para hacer una confirmación, porque esta prueba sí o sí requiere confirmación. Bien. Y para que pueda entrar en el protocolo y en el circuito de salud, tiene que confirmarse la prueba. Entonces, nosotros hoy tenemos disponible en diferentes lugares del país, en el Programa Nacional de SIDA, en algunos servicios del Ministerio de Salud, por ejemplo, el Hospital Barrio Obrero, organizaciones de la sociedad civil, que las personas que no quieran acceder a un servicio de salud pueden pasar a retirar en cualquier momento y hacerse. Es más o menos como nosotros nos hacemos un bebé test, Sí. que se hace en orina, pero este es una prueba de VIH que se hace en saliva. Podemos ¿Cuánto mostrar, tiempo tarda, doctora, en estar eso? tarda 20 minutos. Ok. Una vez que este es el reactivo que hoy tenemos, de esta marca, tenemos disponible en el Ministerio de Salud Pública, viene con un instructivo que está en español. ¿Te parece si hago yo? Va a transcurrir 15 minutos, ¿sí? Sí, podemos hacer, sí. Tenemos aquí la prueba. Sí. Cada uno de los kits tiene todo lo que se necesita. Todo el manual. Todo el manual. En español. En español. Sí. También como nosotros estamos ahora en la era del internet, también Sí. tiene un QR que si uno lee este QR, abre un video. Bien. Y entonces puede seguir las instrucciones. Entonces, nosotros estamos ofreciendo, tenemos países más desarrollados que han implementado esta prueba, donde hay mayor acceso a la prueba en todo el país. ¿Y qué significa tener acceso a la prueba? Que la persona que es positiva, una vez que se confirma, inmediatamente inicia el tratamiento. Bien. Que eso implica que va a tener una muy buena calidad de vida y que tener VIH no significa que tiene una condena de muerte. Bueno, ahí vamos a hacer estate quieto. ¿Por qué? Porque el 34% de las personas ya llega en un estado avanzado. Y fuera del aire le decía a la doctora, es como que ya hizo metástasis un SIDA, para comparar. Sí. Porque el VIH es la etapa inicial. Es como su nombre lo dice cuando vos te infectaste. ¿Es así? Así mismo. Sí, el periodo de transmisión y en el momento que aparezcan los síntomas puede demorar inclusive entre 12 semanas y un año. Sí. Entonces, lo importante es que cuanto más temprano tengamos acceso a la medicación, vamos a evitar que se lleve a la etapa SIDA. ¿Qué significa tener etapa SIDA? Que toda tu inmunodeficiencia está afectada. O sea, tus anticuerpos bajaron, todas tus defensas han bajado, entonces tu cuerpo se expone a otras patologías que te infectan y que te pueden llegar a la muerte. El número con respecto a lo que fue el 2023, tenemos las plaquitas que podemos ir compartiendo también, Ana, con la gente. Ahí tenemos 18.000 personas con VIH en Paraguay. ¿Eso es actualmente, doctora? Sí, eso es lo que tenemos registrado en el programa, Sí. pero creemos que hay unos datos que realmente, según lo que estimamos, hay más de 25.000 personas. Hay un viviendo. subregistro. Hay un subregistro, Sí. sí, tenemos un importante subregistro. De esas personas que están, 18.000 que tenemos registradas hoy, no todas están en tratamiento. Porque muchas veces esas personas se hacen el diagnóstico, pero no concurren a los servicios a retirar su medicación, que es gratuito. Todo lo que sea con VIH, tanto la medicación, los controles, son gratuitos. Doctora, ¿estos tratamientos son de por vida? Son de por vida, sí. Y es un tratamiento integral porque imagino yo el impacto que ha de tener en una persona decirle sos positivo al VIH. Sí, realmente las personas todavía se asustan cuando tienen un resultado positivo. Realmente lo que se hace generalmente es darle una consejería, un apoyo psicológico, y es importante que toda la población sepa que tener VIH no significa que vas a morir mañana, Sí. como antes se creía. Entonces, y también que las personas, por estar en contacto con nosotros, hablando contigo, o saliendo, yéndonos al supermercado, al cine, no significa que vamos a infectarnos de VIH por más que la persona esté a nuestro lado. Solamente el VIH se transmite por relaciones sexuales, en el caso de las personas adultas. También se transmite por sangre cuando uno recibe sangre, pero tienen que tener la certeza que en Paraguay el 100% de las sangres transfundidas
están controladas, Sí. y también la transmisión de la madre al niño. Esos son los casos. En ningún caso se transmite por estar cerca de una persona que es VIH positivo. Ahora, si una mamá está en tratamiento ya y queda embarazada, ¿hay posibilidad de que le transmita al niño o no? No existe menos del 2% de posibilidades que la mamá que está en tratamiento le transmita al niño. Por eso también insistimos que las mujeres, todas las mujeres embarazadas, tienen que hacerse su prueba en el primer trimestre y en el último trimestre de su embarazo, para evitar justamente la transmisión al niño. Porque si una persona está en tratamiento, existe una posibilidad menos del 2% de que el niño nazca con VIH. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con estas pruebas Sí. que ya estabas mencionando, nos hacemos la prueba, esperamos esos 20 minutos, en el caso que dé positivo, ¿dónde se tiene que llevar eso? Si da negativo, lo arrojas a la basura, supongo. Sí, tiene todo para desechar, para evitar también la contaminación del ambiente. Ok. Si es positivo, tiene que irse a un servicio de salud y manifestar que tiene una autoprueba positiva, Sí. y necesita la confirmación. Es lo mismo que el autotest, el bebé-test, Sí. que todo el mundo se hace, ¿verdad? Sí. Y dice, después se va al laboratorio. Para hacerse la prueba Ya de me sangre. hice en la orina y es positivo y quiero confirmar mi prueba. Es similar. Ahora, ¿puede dar un falso positivo? Puede dar un falso positivo, sí. Puede dar un Tanto falso... esto como la prueba de sangre. Sí, porque es una prueba de laboratorio, ¿verdad? Y tiene una sensibilidad y una especificidad, y depende también de la carga viral del paciente, de la respuesta inmunológica. Entonces puede dar un falso negativo Bien. y también un falso positivo, ambos casos. Entonces nosotros tenemos otras pruebas dentro de nuestro algoritmo de diagnóstico para la confirmación. Bien, podemos ir compartiendo más datitos, Ana, con respecto a los números. En el 2023, 1.561 nuevos diagnósticos. Y ahí quiero hacer un poquito de eje en lo que tiene que ver con esa franja etaria. Entre 15 a 44 años era lo que leía. Y cuando veía esos 15 años decía, wow, a los 15 años... Primero, lo que sabemos que hoy por hoy nuestros jóvenes empiezan las relaciones sexuales como más temprano, pero ya infectados es una carga igualmente, doctora. Sí, realmente eso es importante, hablar con los jóvenes de la situación de riesgo a los que se exponen, ¿verdad? Sí. Porque sí pueden tener VIH, y tenemos casos de gente adolescente de 14, 15 años que tienen diagnóstico positivo hoy. Sí. Entonces, sí, es un riesgo, porque las relaciones sexuales se inician más temprano en nuestra sociedad hoy. ¿Cuál sigue siendo el método más eficaz para el cuidado en una relación sexual? Y nosotros proponemos que se use el preservativo. Sí. Desde el vamos, porque no es solamente al final del acto sexual Para evitar el embarazo. para evitar el embarazo. Sí. Desde que inicia el acto sexual, Sí. se tiene que poner el preservativo, incluyendo para el sexo oral. ¿Hay como un rechazo al preservativo, doctora? Sí, existe un rechazo, pero yo creo que educando a la gente puede saber que usando el preservativo correctamente va a evitar las infecciones de transmisión sexual. También hoy en día el programa tiene disponible Sí. estos medicamentos que están aquí, que nosotros disponemos y son gratuitos también en el Ministerio de Salud para las personas que tienen situaciones de riesgo permanentemente. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Situaciones de riesgo permanente son personas que tienen relaciones con hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, personas que habitualmente tienen relaciones continuas sin protección. Ocasionales, como le llaman también. Ocasionales no, porque... pero la que tienen todo el tiempo. Puede ser que... Como te decía fuera del aire, para dar un ejemplo, una prostituta, por ejemplo. Sí. Lo ideal es que pueda consumir. Hablamos de trabajadoras del sexo. Del sexo, sí. Sí, se recomienda que consuman este medicamento. Y también las personas que tienen, como usted dijo, una relación ocasional, hay una medicación que es posterior, que le llamamos PET, es una protección post-exposición. Por ejemplo, se recomienda en las personas que tuvieron abuso, Sí. sufrieron un abuso o una relación no consciente. Hoy en día se practica, incluyendo en Paraguay, el Chensec. ¿Qué es el Chensec? Es usar drogas
y tener relaciones sexuales. Sí. Muchas veces estas personas no conocen con quién tienen relaciones sexuales o no la conocen. Entonces, después de esa situación, las personas se recomienda que accedan a esta medicación para protegerse. ¿A las víctimas de abuso, doctora, se les da necesariamente esto o también es como que tiene que ser voluntario? La persona quiere que... Sí se le da. Hay un protocolo dentro del Ministerio de Salud Pública en el cual se le ofrece la medicación para en caso de abuso. ¿Pero eso se da por única vez, doctora? Sí, por única vez. Sí. Sí. Bien, me parece muy interesante esto, porque sobre todo hay veces nos fijamos mucho en el tema del costo, decimos a lo mejor no, seguro que es muy costoso, que no voy a poder acceder, sin embargo la salud no se puede postergar bajo ningún sentido. Y le decía también a la doctora, hay posibilidades de que los medicamentos no vayan en algún momento, como se da por ejemplo con los pacientes oncológicos, y afortunadamente no se da eso con Pronacida. No, realmente... Es todo un proceso la adquisición de los medicamentos, los antirretrovirales. Claro que sí. Tienen un altísimo costo para el país, pero tenemos disponibles. Generalmente eso se planifica. Eso también es importante, por el cual nosotros también proponemos que la gente acceda a las pruebas. Porque hoy vos tenés 18.000 personas, pero si más personas se hacen la prueba, entonces vamos a requerir más medicamentos. Sí. ¿De qué depende eso? De la notificación de los servicios de salud. Que un servicio de salud me dice que yo tengo 1.000 pacientes, entonces yo tengo que programar la adquisición de medicamentos para esos 1.000 pacientes o para los 1.500 nuevos que tenemos, que se incorporan año a año. Acá no hay, no, él tiene IPS, no, él tiene seguro privado, no. El que llega a ustedes para ayuda, para decirles, bueno, me contagié, necesito o me quiero hacer la prueba, lo puede recibir. Sí, es para todos los paraguayos. Queremos compartir esa placa que hablábamos con respecto a las edades de 15 a 44 años y en este sentido también preguntarle, doctora, el trabajo que se está realizando, de repente si hay algún trabajo que se hace en conjunto con el Ministerio de Educación en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa educación sexual, planificación familiar y demás. Realmente con el Ministerio de Educación yo realmente desconozco. Sí. Hacemos a pedido de las autoridades de los diferentes colegios capacitación para los jóvenes, hacemos a pedido. Sí. Pero así no, que yo sepa, no hay una planificación específica con el Ministerio de Educación. Realmente desconozco el alcance, pero yo creo que sería interesante porque, como les digo, cada vez la relación sexual son más precoces. Tenemos niñas y niños de 12 a 13 años que ya iniciaron su actividad sexual y sin protección. Muchas veces, o sea, tener un embarazo no deseado o tener una infección, ya sea de VIH, de sífilis u otras patologías de transmisión sexual, están al día todos. Y ese número de 15 a 44 años es donde una persona es sexualmente activa la mayor, o sea, todos somos personas adultas y es nuestra vida sexual en esa etapa. Ahora, con respecto a la compatibilidad de estos medicamentos, de repente si la persona tiene otra patología, hablamos de diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad autoinmune, ¿igualmente puede recibir esa medicación? Igualmente. Tiene que consultar, nosotros tenemos atención médica para evaluar a las personas para que accedan a la medicación, pero sí, todos recién. Y hoy en día, una sola pastilla es lo que se toma. Sí, por día. Por día. Sí. Salió ese cóctel que antes tomaban las personas de 7 pastillas a la mañana, 7 pastillas a la tarde y 7 pastillas a la noche. Eso hoy en día, con el avance de la medicina, un solo comprimido por día consumen las personas que tienen VIH. Siguiendo un buen tratamiento, no sé si aplica el término de remisión o que el VIH se duerma. Sí. ¿En cuánto tiempo se puede dar eso en una persona disciplinada en cuanto a la medicación? Y una vez que inicia el tratamiento, en más o menos de 3 a 6 meses, tenemos pacientes que ya son indetectables. ¿Qué quiere decir que es indetectable? Que en sangre no podemos detectar ni un virus circulante. Sí. Entonces le decimos no detectable, no transmisible. Eso también es importante para las relaciones de pareja, claro, para los niños que van a nacer de las madres VIH positivas. Por eso es que insistimos mucho que hay la medicación, está disponible para todos los que requieran. ¿En algún momento algún factor puede despertar de nuevo eso o no? Sí, si la persona abandona el tratamiento. Sí, si la persona no es adherente a su tratamiento, eso puede
llevarle inclusive a adquirir otras patologías y la muerte de la persona. Y ahora con respecto al estilo de vida, doctora, ¿una persona con VIH tiene que hacer ejercicios, alimentarse bien o igualmente se dice, no, yo me reniego de hacer ejercicios? Realmente tener VIH implica cuidarse, sí, tener Igualmente. una vida saludable, dormir lo suficiente, hacer actividad física, como cualquier otra patología crónica. Como nosotros, por ejemplo, hoy en día decimos como un diabético, que el diabético hay ciertas comidas que no puede comer, tiene que hacer actividad física, tiene que hacerse sus controles médicos, laboratoriales, de acuerdo a la frecuencia que le indica el médico. O sea, un paciente VIH es similar a un paciente o diabético o hipertenso en el país. ¿A qué creen ustedes que se debe este aumento de casos de VIH? ¿Dónde podemos fijar el foco? ¿Dónde podemos trabajar un poco más? Y en los jóvenes. Sí. Yo creo que en la gente joven hay que trabajar y hay que educarles a qué están expuestos y a que no se toman las precauciones en las relaciones sexuales. También tenemos importante número de aumento en personas adultas mayores. O sea que antes no teníamos personas de 70 o de 80 años con diagnóstico nuevo. Hoy en día sí tenemos, entonces quiere decir que hay un cambio en las relaciones sexuales de las personas adultas mayores también, que también están en riesgo. Ambos extremos, los jóvenes y los adultos mayores. Que es lo que estamos compartiendo ahora en pantalla con nuestros televidentes aquí en Mano a Mano. Y ahora, doctora, con respecto a hombres y mujeres, ¿en quiénes se detecta más? Y realmente detectamos más en hombres. Sí. Probablemente porque la epidemia se inició en el grupo de hombres. Pero hoy en día tenemos casi un 40-60%. Es casi, hay una paridad en la detección. Pero sí tenemos más en hombres, que es lo que tenemos hoy en día en los registros. Ahora, con respecto a los niños, ¿el tratamiento es igual para ellos o es distinto? Es un poco diferente, pero también toman antirretrovirales y viene la medicación preparada para los niños. ¿Y la posibilidad de que retroceda también es alta como la de los adultos? Sí, también. Los niños también pueden tener no detectable, ¿verdad? Nosotros tenemos un porcentaje importante de niños, 2% de nuestros pacientitos son VIH positivos, nacidos de madres positivas. Nosotros tenemos una cobertura nacional para el diagnóstico de las mujeres embarazadas, para que todas las mujeres embarazadas, las 110.000 o 150.000 mujeres que tienen embarazo cada año, tienen posibilidad de hacerse la prueba y evitar que el niño nazca con VIH. Esa es nuestra meta. Sí. Hay países que han logrado erradicar la transmisión vertical. Nosotros como programa estamos poniendo todo el esfuerzo. ¿Qué quiere decir eso, doctora? Trabajando y de manera que todos nos comprometamos Sí. a hacerle a las mujeres la embarazada, detectarlas y hacer el tratamiento para evitar que los niños nazcan con VIH. Ahora, con respecto a esa carga viral, ¿hay personas que pueden tener un poco más que otras? ¿Cómo es eso? Sí, la carga viral es la replicación del virus en sangre. Sí. Hay personas que tienen 10 millones de copias y hay personas que tienen menos de 20 copias. Eso depende mucho de la inmunidad y la respuesta inmunológica de cada paciente para controlar el virus y la medicación. La medicación es lo que ayuda. Generalmente cuando hacemos un diagnóstico nuevo, tenemos personas que tienen 1 millón de copias. Y después de la medicación en 3 a 6 meses, eso va bajando, ¿verdad? Y entonces es no detectable. Por lo que te estoy escuchando, doctora, si nos ponemos al nivel de países de la región, estamos súper bien en Sí. cuanto a tratamientos. Sí, Paraguay tiene cobertura de diagnóstico, tiene tratamiento, tenemos todas las pruebas que se requieren para la confirmación diagnóstica. Sí, estamos bien. Estamos, como yo les dije, la autoprueba. Sí. En Latinoamérica es el segundo país que tiene disponible para todos los que requieran hacerse autopruebas. Bueno, con respecto a eso y para ir cerrando, doctora, y a este dato, que el 34% de los pacientes son en estadio avanzado, lo que ya decíamos también al arranque de la entrevista. ¿Qué le decimos a esa gente que está con qué síntomas? ¿Qué nos tiene que llamar la atención y decir, no, acá está pasando algo raro en mi cuerpo? Y nosotros llegar
34% significa que son SIDA. Sí. Y hay una clasificación de la enfermedad. Por ejemplo, tienen toxoplasmosis, tienen pérdida de peso importante, tienen fiebre, tienen diarrea, tienen afecciones en la piel. O sea, esos síntomas tienen que llamarle la atención a las personas. Pérdida de peso importante. Entonces, cuando una persona tiene uno de esos síntomas, tiene que concurrir a un servicio de salud y hacerse las pruebas. Aparte de un clínico que es el que posiblemente te va a dar esa primera prueba, después ya un infectólogo, doctora. Sí, nosotros estamos insistiendo que el paciente VIH puede ser visto por el médico de familia, sí, por el médico clínico. El infectólogo ya es el último nivel que deberíamos consultar. O sea, y no tenemos muchos infectólogos, pero tenemos médicos de familia en todo el país. Entonces, la primera persona que probablemente le vea a un paciente es un médico de familia. Aquellos que están en la unidad de salud de la familia, o en los centros de salud, o en los hospitales no tan especializados. Cualquier médico que esté formado puede dar una buena atención a un paciente VIH. ¿Estas pruebas también están en el interior del país y esta medicación? Sí, están disponibles. No en todo el país porque estamos empezando, sí, pero tenemos los centros cabecera. Ustedes saben que Asunción Central, Ciudad del Este y Encarnación son los departamentos con mayor población en todo el país, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos lugares tenemos disponible, pero sí tenemos disponible para distribuir en todas las regiones sanitarias. ¿Pronacida dónde está ubicado? Hoy en día el Programa Nacional de SIDA está ubicado en la avenida Venezuela y Florida, ahí donde está el Hospital Psiquiátrico, el Instituto de Medicina Tropical, el INERAM, ahí está el Pronacida, sobre la avenida Venezuela. Doctora, ¿qué le decimos a los padres para ir cerrando la entrevista? A los padres que hablen con sus jóvenes, que demoren lo más que puedan las relaciones sexuales, sí, y si van a tener relaciones sexuales, que tomen las precauciones, que sí o sí se pongan el condón. Que usen el preservativo. Que usen el preservativo. Que está también disponible eso. Que está disponible también, sí. Es muy importante que hablemos con nuestros jóvenes, porque es muy triste ver en primer diagnóstico a un chico de 16 o 17 años o una niña embarazada de 17 años con diagnóstico de VIH positivo. Es demasiado triste. Doctora, desde ya muchísimas gracias. ¿Te sentiste cómoda? Sí. ¿Te pasaron los nervios? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieran, estamos disponibles para todas las consultas que quieran. Ella es la doctora María Vera, jefa de laboratorio de Pronacida. Y ahora yo te quiero hablar de la cooperativa universitaria. No, todo este lugar está hecho una trampa de cualquier otra forma. Tengo en la mente la explosión y el techo va cayendo. Observamos muchísima gente pidiendo auxilio en la calle, gritando y no entendíamos realmente lo que pasaba. Como ya te adelantábamos en la apertura, hoy recordamos una fecha que a todos los paraguayos nos moviliza muchísimo y más todavía a los familiares de las víctimas. Esas 400 víctimas que se quedaron ahí en el supermercado Icuabolaños atrapadas por la avaricia criminal de esas personas que no permitieron que se abran las puertas. Hoy tenemos aquí a dos personas que en su momento estuvieron en el lugar, que también perdieron familiares, y por eso que ya quiero recibir a la señora Carmen Rivarola. Ella ya es conocida en los medios de comunicación, es la voz autorizada para hablar de ciertos momentos, coordinadora de las víctimas. Carmen, gracias por acompañarnos en este día tan especial. Gracias a ustedes por permitirnos estar y poder ayudarnos a hacer memoria viva, que es lo que nosotros siempre planteamos desde el principio, para evitar que esto quede en olvido, porque sabemos que aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Así que muchas gracias por permitirnos estar acá. Gracias Carmen. Y también quiero recibir a Alejandro Buzo, él es jefe de prevención de incendios de la Municipalidad de Asunción. Alejandro, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Como decía Carmen, el poder crear un espacio 20 años después, no solo para recordar lo que ocurrió, sino para aprender de esto
y generar un debate, sobre todo para las nuevas generaciones que a veces ni siquiera saben qué ocurrió en Ico Bolaños. Hoy le preguntaba más temprano a uno de los compañeros eso. Le dije, ¿cuántos años vos tenés? 22. ¿Y qué sabes del Ico Bolaños? Y solo lo que vimos por TV. Solamente eso es lo que sé. ¿Y tenías algún conocido, algún familiar conocido de mis padres? Y yo creo que todos de alguna u otra manera nos sentimos afectados y nos sentimos indignados por lo que pasó en el Ico Bolaños, independientemente de que hayamos perdido algún familiar o algún conocido. Así que no me imagino lo que ha de ser estar hoy en tu piel, Carmen, porque de alguna u otra forma es volver a revivirlo. Es lo que decimos siempre los familiares y también los sobrevivientes. Yo creo que ellos sienten en la piel cada 1 de agosto y nosotros sentimos en el alma y en el corazón, porque realmente fue una tragedia que, bien vos lo decís, enlutó a todo el país. Sí. Y bien nosotros fuimos los protagonistas de esta historia de horror, todo el país se movilizó, incluso personas de otros países vinieron a acompañar ese proceso de voluntarios, de bomberos, de policías, de militares y todo aquel que vino a ayudar a tratar de sacar la mayor cantidad de personas. Hoy le escuchaba a la directora del memorial decir, ella es bombero y ella estuvo también aquel 1 de agosto trabajando. Decía, nosotros nos sentimos frustrados porque a 400 no los pudimos salvar. Y eso llegó muy profundo, llegó al alma, porque nosotros como familiares nos sentíamos tan terrible. Era una situación que no podíamos entender ni comprender en esas primeras horas. Y ellos tenían que estar peleando, y acá con Ale también, que a Ale le tocó estar como bombero ese día y trabajando ese día. Yo no me imagino lo que habrá pasado por ellos al saber que 400 personas quedaron allí y que fallecieron allí, y hasta hoy también facilitarles el dato, o creo que ustedes ya lo saben, que tenemos 6 desaparecidos, sí. 2 niños y 4 adultos. Y la cifra fue subiendo, más de 400, porque muchos de los familiares que nos acompañaron en esta lucha, muchos compañeros que estuvieron, fueron falleciendo en todo este proceso. Incluso cuando recién ocurrió, a 2 meses de ocurrir la tragedia, ya uno de los papás de una chica que había fallecido allí, él se dejó morir. Entonces mucha gente murió de tristeza. Murió de tristeza, entonces mucha gente también fue falleciendo de tristeza, y la suma hace que hoy, cuando me preguntaban en uno de los medios de prensa, ¿cuánto crees vos al 2024 que llegó? Yo creo que ya llegaron a 500 o un poco más de personas que ya partieron de este mundo. Como fríamente se le llaman víctimas colaterales. Así mismo. De lo que pasó en el Ico Bolaños. Y aprovechando que nombrabas a los bomberos, esta mañana también teníamos la presencia de un comisario que acompañó en ese momento como bombero de la policía. Saludar a todos los bomberos del Paraguay, porque hoy también es el día del bombero. Pero sí hablar un poquitito contigo, Ale, de ese momento, de esa etapa que marcó un antes y un después, supongo, también en tu vida. Sí, sin dudas. En lo personal, yendo 20 años atrás, sin pensar que iba a terminar como responsable del área de prevención de incendios de la municipalidad hoy, fue una oleada de muchas cosas. Yo creo que hay que ser sinceros, nadie estaba preparado para eso. El sistema colapsó, los respondientes nunca pensamos que esto podía ocurrir, bomberos con mucho más tiempo de experiencia, de combate al fuego, se sobrepasaron, hubo gente que se retiró del servicio por la cantidad de niños que terminaron muriendo, y sin dudas en lo personal marcó un antes y un después. ¿Dónde vos estabas ese día, Ale? Ese domingo era mi guardia, sí. Yo entraba ese domingo de guardia, y justamente toda la madrugada estuvimos acompañando a los compañeros de bomberos de Sajonia, sí. Que son acá vecinos, sí. Porque estaban haciendo la cobertura del vicepresidente de Colombia, que estaba en un hotel céntrico. Y en ese entonces, bueno, estábamos bromeando, haciendo cosas en la madrugada del 1 de agosto, y como entraba de guardia, que es una guardia larga, la guardia del domingo, fui a la casa de mi abuela, que también vivía en ese entonces en Sajonia, fui a almorzar con ella, apagué la tele para pasar más tiempo, charlar. Había fallecido recientemente mi abuelo, y cuando terminamos de comer, prendo la tele, por una cuestión que casi refleja, y era la pantalla de Canal 9, sí. Estaba Yolanda Párez, era cronista en ese entonces. Veo de fondo el móvil de mi compañía de Sajonia, una autobomba que estaba ahí, y decía
50 muertos. Yo me quedé helado, porque hablar de 50 muertos inclusive hoy es un número altísimo. Muchísimo. Impensable. Me levanté, agarré mi auto, tenía mi equipo en el vehículo, fui hasta la zona del supermercado. A medida que me iba aproximando se veía una columna de humo negra, parecía esos pozos petroleros de la guerra del desierto. Esa era la imagen que yo veía sin pensar todavía cómo íbamos a encontrar, cómo iba a encontrar yo ahí el escenario. Cuando me equipo, voy caminando hasta ahí, uno de los comandantes que estaba a cargo del sector que me tocó trabajar me dice que tenía que buscar un equipo autónomo para entrar, un equipo de protección respiratoria, y mientras buscaba el equipo sale una camilla con un cuerpo carbonizado. Y ahí fue ponerme en piloto automático y entrar a trabajar desde ese domingo, el lunes al día siguiente, el martes, el miércoles hasta el día jueves. Y es un nivel de frustración enorme el que por lo menos yo sentí, creo que comparto lo que decía Tania, porque para todo lo que entrenamos, para todo lo que nos preparamos, no sirvió de nada. En nuestro caso fue tratar de sacar cuerpos, ya no rescatar a nadie, fue recuperar víctimas, cuerpos ya sin vida. Nos tocó a un grupo estar dentro del supermercado, se hicieron pasamanos desde ahí, más de 100 bomberos en ciertos sectores iban sacando los cuerpos en diferentes estados, y realmente un tema que hasta hoy es un pendiente es la salud mental. Nosotros espontáneamente nos encontrábamos en el cuartel de bomberos durante meses, a las noches, madrugadas, porque estábamos en nuestra casa y ¿con quién vas a hablar de esto? Y espontáneamente nos poníamos a llorar, tratábamos de hablar, hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, y creo que eso también nos muestra un poco las carencias de ese momento. Totalmente. Yo digo que el Bolaños mostró un fallo sistémico dentro de lo que es el ámbito de justicia, lo que fue la capacidad de responder. Y como hablábamos justamente el día de ayer en un conversatorio con apoyo de la Facultad de Ingeniería, es retrotraer un poco, no al evento del 1A del 2004, sino poder analizar que esa infraestructura, ese diseño de ese edificio ya preparaba una situación trágica desde el 2001. Estaba mal desde el vamos. Había un error de diseño grave, errores que se fueron sumando, y que era esperar el momento para que ese componente que faltaba, ese cóctel trágico, se genere. Y se dio ese domingo, 1 de agosto, provocando un incendio absolutamente invisible para la gente durante un poquito más de 2 horas. Por encima del cielo raso evoluciona un fuego sin ningún tipo de alerta, sin ningún tipo de detección. Se pasaron por alto señales que tal vez pudieron haber evitado esto, pero ese error constructivo que hemos analizado 20 años después, que nos permite tratar de evitar que vuelva a ocurrir con construcciones similares, nos hace ver que ese edificio estaba condenado por un error de diseño desde el año 2001. 20 años atrás podemos decir que empezó realmente en la cocina el fuego y que eso se extendió. Empezó en el ducto de la cocina, una chimenea que estaba mal implementada, no tenía el tramo vertical que era exigible por una cuestión de mal ubicación de ese local. Se hizo una S tratando de evitar una cabreada, una estructura metálica que era imposible de mover como parte de la misma estructura. Esa S que estaba en un lugar muy alto no estaba preparada para tener mantenimientos, de hecho no los tuvo. Hubo pequeñas señales con sobrevivientes que trabajan en la zona que alertaban que ese sector tuvo episodios previos, tampoco aparentemente se tomaban las medidas, y cuando se empieza a preparar el fuego para la cocción de la comida en la zona de la parrilla, se empieza a prender el fuego en ese tramo que tenía acúmulo de grasa. Ese fuego, lógicamente, va tomando forma, va tomando volumen, hace que la resistencia probablemente de chapas metálicas con muy poca resistencia realmente al fuego se vea sobrepasada, y ese fuego va propagándose en un espacio de más de 4.000 metros cuadrados que no estaba compartimentado, que estaba absolutamente sellado, porque uno presume que la intencionalidad de ese techo era que sea hermético, evitar filtraciones de agua. No tenía un solo extractor eólico que nos hubiese permitido ver que salía humo de ahí y también liberar la sobrepresión de gases que durante más de 2 horas se generaron. Y ahí se dan diferentes fenómenos que a veces como bomberos hablábamos en la teoría, pero se encontraban todos juntos en ese supermercado. Un incendio en evolución en un punto ciego, colapsa todo el cielo raso, y cuando toma contacto con esa cantidad de oxígeno en el salón de ventas,
ese cúmulo de gases que también tenía elementos sumamente tóxicos, que los evaluábamos comparando con el incendio de esta discoteca de 2013 de Brasil, de Kiss, que justamente las placas de poliuretano generan un ácido cianhídrico letal para el ser humano. Estamos hablando de una masa de gases, de un gas letal que era parte de esta masa, que se expande en un efecto de llamarada, en un efecto de una bola de fuego que va siguiendo la corriente natural que se presentaba en ese lugar. Y eso nos dio realmente, creo, tiempo, capacidad para que la gente hasta pudiese evacuar en algunos de los sectores. Entonces, la violencia de ese incendio, hoy día, 20 años después, nos obliga a tratar también de introducir esto como una lección en los ambientes académicos. Sí. Futuros ingenieros, futuros arquitectos, para que se entienda que un error de diseño, no solo de implementación del sistema de prevención de incendios, de diseño de la estructura, que es la medida pasiva per se, que es la base de todo sistema de seguridad humana, cuando está mal diseñado puede ocurrir esto que lastimosamente ubicó al Paraguay en su momento en uno de los peores incendios a nivel mundial. Sí, porque si comparamos con los de la región, y mismo hoy veíamos a las víctimas de Cromañón que vinieron, tragedia que se daba ya en diciembre de ese 2004 también, posteriormente en el 2013, lo que ya mencionaba Alejandro, lo que pasaba en esta discoteca de Santa Catarina en Brasil, donde también murieron 200 y piquitas personas. Ahora, Carmen, cuando vos miras hoy el memorial, la forma en la cual está, ¿te gusta cómo está hoy? ¿Qué sentís al ver ese lugar? Mucha paz. ¿Sí? Yo creo que a la mayoría... Se logró el objetivo. Se Entonces. logró el objetivo. Para nosotros se logró porque fue mucha pelea lograr la expropiación de ese local. Fue años de estar allí detrás de diputados, detrás de senadores, lograr que puedan ellos finalmente aprobar esa ley y luego esperar otra vez un año para que se reglamente la ley y finalmente logramos que nos entreguen ya de alguna manera el local. El local pasaba a ser del Estado paraguayo, de hecho es del Estado paraguayo y está gerenciado por la Secretaría Nacional de Cultura, pero el titular real del edificio es el Ministerio de Hacienda, o llamado Ministerio de Economía, que es la que tiene o es la que derogó la mayor cantidad de dinero para la construcción del local. El proceso de construcción del local fue largo, pero lo hicimos así como para lograr el consenso de la mayoría de los familiares de fallecidos y sobrevivientes. Se llamó a un concurso de arquitectos y finalmente se elige el proyecto que era el que le agradó a la mayoría de las personas, que estaba dirigido por Francisco Tómboli. En el 2017 se inicia la construcción luego de un proceso también bastante desgastante, porque recordemos que en aquella época en el derruido Itua Bolaños vivían muchas personas en situación de calle. Incluso como dato así muy triste, hubo un parto, allí nació un niño en ese lugar. Se dio un proceso bastante prolongado, pero sí tranquilo, para lograr que esas personas que salieran de allí pudieran estar en un lugar también donde puedan estar bien y que puedan seguir avanzando. La intención de ustedes no era echarlos, no, de ninguna manera, reubicarlos y que estén en un lugar mejor. La construcción comienza en el 2017, tenía que haber terminado en el 2020, pero justo ocurre la pandemia, entonces finalmente termina en el 2022 y en junio del 2022 se inaugura el local. Y como punto... y entre paréntesis, yo soy funcionaria pública, soy funcionaria del Estado, y en ese contexto me comisionaron para ser la primera directora del sitio de la memoria y Centro Cultural 1A. Fui la primera en estar allí, estuve 6 meses, que creo que fueron 6 meses muy importantes, porque era como cumplir un doble sueño. Impresionante cómo se te iluminan los ojos al hablar de eso. Porque realmente fue muy... era mi lugar de paz. Sí. Para mí era un placer llegar allí, poder entrar en la zona cero, poder estar allí donde están las fotos de nuestros seres queridos, compartir con ellos. ¿Quiénes recordás cuando estás ahí? ¿Quiénes se fueron ahí? Allí se fueron mi cuñado, que era el único hermano de mi marido, y también mi tía. Ellos son las 2 personas a quienes yo amaba profundamente y que hoy ya no están, pero que nos acompañan de alguna manera, y desde donde están siempre van a estar presentes, los 400. Hay mucha gente que te adoptó como mamá, como tía, como amiga, como hermana, y una de ellas es Tatiana, que es una referente también
del ICUA Bolaños. ¿Qué compromiso, Carmen, el tuyo? Sí, primero en mi rol de psicóloga, también yo cumplí varios roles en el ICUA. En primer lugar, familiar de fallecido, en segundo lugar como psicóloga y después en tercer lugar cuando mis propios compañeros me permitieron dirigir esa lucha o llevar adelante esa lucha. Hoy en día ya soy miembro de la coordinadora, pero nuestra coordinadora ejecutiva es Liz Torres. Así que, pero seguimos siempre reuniéndonos todos los lunes y es un compromiso grande. ¿Todos los lunes se reúnen? Todos los lunes. ¿A qué hora? Todos los lunes a las 6 de la tarde. Ahí en el memorial. En el memorial. Desde que el ICUA, desde que ocurrió la tragedia, nosotros siempre nos reunimos allí, en todos sus procesos. Y usualmente es tocar todos los temas que tenemos pendientes. Sí. Los momentos de mayor movimiento son generalmente cuando comienza julio, que es donde ya comenzamos a preparar lo que va a ser el 1 de agosto, pero finalmente todos los lunes, a menos que no haya algo demasiado importante, entonces nos reunimos cada 15 días o de manera virtual. Ahora estamos preparando el segundo conversatorio que vamos a hacer con los compañeros de Cromañón, que va a ser en octubre, y el siguiente que va a ser en diciembre. Siempre estamos organizando cosas, siempre estamos en permanente movimiento. Aparte, la coordinadora pertenece y forma parte del consejo, porque hay un consejo dentro del sitio de la memoria que es dirigido por la directora del centro del sitio de la memoria, y también integran todos los compañeros que están en una agrupación que está reconocida, sí, o en un grupo que está reconocido. Entonces hay dos grupos que forman el nuestro, que es la coordinadora, que ya desde prácticamente aquel 2 de agosto del 2004 se inició este proceso. La coordinadora sigue firme, sigue fuerte con nuestros principios de siempre, buscando por sobre todas las cosas un país seguro, un país con prevención, un país donde las personas puedan salir a caminar tranquilas, donde puedan subir a un colectivo con todas las medidas de seguridad, donde nos sigamos viendo a personas que fallecen por la falta de prevención. Ese es nuestro anhelo, estamos peleando por eso. De hecho, en el 2009 logramos que salga una ordenanza municipal donde declara el 1 de agosto el Día de Gestión de Riesgo. Esos son todos proyectos que nosotros fuimos preparando y los vamos cumpliendo, así como vamos a seguir trabajando para lograr esto que te estoy diciendo. Tenemos que tener un país seguro, los paraguayos nos merecemos, no podemos seguir viviendo en las condiciones que estamos viviendo, preocupándonos por las situaciones que se dan día a día y donde cada día hay compatriotas que están perdiendo la vida por falta de prevención. Aprovechando que tocas ese punto, Alejandro, ¿cómo estamos hoy a 20 años? ¿Estamos preparados realmente en cuanto a medidas de seguridad? Estamos mejor que hace 20 años y hace 5 años hemos aumentado y también dinamizado lo que es el tema de prevención de incendios en la capital. Pero sigue siendo un gran pendiente, son muchos años de no haber desarrollado un sistema y una cultura sobre la prevención. Y no solamente es la cuestión de la autoridad competente en el caso de la municipalidad, es una cuestión, como decía justamente Carmen, de la sociedad que todavía no valora, no pone como una prioridad la prevención. Nosotros seguimos viendo, a pesar de controles, a pesar de tratar de fortalecer justamente el marco normativo, que la gente, y siempre se dice que la corrupción es un tango que se baila a dos, sí, la gente trata de evadir controles, la gente, y es otra cuestión, la gente trata de interponer de repente, como nos ha pasado en algunos casos, con intervenciones de recursos de amparo para hacer que sus inmuebles sigan funcionando a pesar de no cumplir los sistemas justamente de prevención de incendios. Entonces, hoy una propuesta que tenemos para mejorar eso es volver mucho más fuerte, más robusta las normas. Hemos hecho una importante conexión con, por ejemplo, la NFPA, que es una organización sin fines de lucro que a nivel mundial marca una línea sobre normas, sobre parámetros basados en la ciencia. De hecho, el presidente de la NFPA nos mandó un mensaje justamente en conmemoración a los 20 años. Ellos no pudieron venir, pero este acercamiento también nos genera la posibilidad de construir marcos normativos mucho mejores. Hablamos del 1A como un epicentro de cosas que mejorar, pero fíjate que hoy hay municipios que se han urbanizado que ni siquiera tienen áreas técnicas de prevención de incendios, sí, no, sin hablar solamente de Asunción. Sí. Otra cuestión que veo que sería muy importante es trabajar en una ley nacional que cubra estos vacíos, pero una ley nacional de protección contra incendios. ¿Por qué no basta solamente con una ordenanza? Es una ordenanza que tiene Asunción. Preguntémonos qué otros municipios, y justamente ahí está el video, creo que se está viendo,
por lo menos yo lo estoy viendo acá. ¿Podemos escuchar un poquito de eso, a ver? I'm Jim Pauley, president of the National Fire Protection Association. While I'm not able to join you today in person, I would like to say thank you to Chief Alejandro Busso and the members of the municipality of Asunción for inviting me to share a few words through video on the anniversary of the Iqua Bolaños supermarket fire. On August 1st, 2004, the city of Asunción suffered an incredible loss when more than 400 people perished and hundreds more were injured. The events of that day 20 years ago continue to live in the hearts and minds of the victims' families, and it's had a profound effect on the community. That impact is felt deeply with all of us who work to save others from the peril of fire. As we honor this anniversary, this tragic event also reminds us that the world continues to face challenges in fire, electrical, and life safety, testing our resolve to protect lives. Nos recuerda que estamos enfrentando desafíos, nos decía. ¿En qué nos beneficia que ellos nos miren hoy por hoy a nosotros? Que nos miren significa claramente que algo bueno estamos haciendo y que también nosotros con mucha humildad le pidamos ayuda a una organización que tiene años de experiencia, de pruebas comprobadas de eficiencia de sistemas de prevención. Acá no es un marco teórico nada más, sino que ellos hacen pruebas porque tienen los recursos, cosa que en Paraguay falta. Imagínate que nuestro ente regulador, el INTN, no tiene la posibilidad de hacer pruebas de elementos, sino que básicamente lo que hacen es certificar verificaciones que se hacen fuera del país de ciertos productos. La NFPA hace un campo de investigación, prueban en campos reales todos los dispositivos. Entonces, la idea es no inventar la pólvora y hacer que la gente, introduciendo estos marcos desde el diseño, la implementación de sistemas, los controles tienen normas inclusive para estandarizar la capacitación de inspectores de prevención de incendios, que nos permita ganar tiempo. Ese tiempo que se perdió durante mucho tiempo, justamente haciendo la redundancia de ese elemento, porque ese factor es preponderante. Y a nivel de sociedad, como bien vos decías, Carmen, Paraguay merece tener un país mucho más seguro. Totalmente. Pero ese país mucho más seguro se tiene que construir con normas claras y sobre todo con ciudadanos que quieran cumplir las normas. Y instituciones, en este caso, como estamos tratando también con la municipalidad, de que se pongan a la altura de las circunstancias cuando este país está creciendo de manera vertiginosa, y en el campo de justamente la prevención de incendios tenemos que ganar ese crecimiento con marcos normativos mucho más sólidos, mucho más robustos y sobre todo, vuelvo a decir, con ciudadanía que acompañe y que valore la prevención y que le demos ese marco a la vida de valor y de cuidado, porque si no, todo lo que podamos hacer es estéril y nos permite tener un riesgo nuevamente de otro Iqua Bolaños. No, que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Tenemos terminantemente prohibido olvidar y tenemos que trabajar en esa ley de la cual hablaba Alejandro, y por sobre todas las cosas también no olvidar a las víctimas, a sus familiares, e igualmente 20 años después podemos reivindicarnos con absolutamente todo lo que pasó en cuanto a reglamentaciones y demás. Carmen, muchísimas gracias. Alejandro también, gracias por acompañarnos, ha sido un gusto tenerlos. Gracias a vos por invitarnos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos. Esto ha sido Mano a Mano en otra edición. El próximo jueves ya vuelve el señor Roberto Pérez. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Buenas noches. Chao, chao. Presentaron Mano a Mano.